nada, darle las gracias al señor presidente y al señor diputado general y al resto de los diputados también les doy las gracias por comparecer por fin ya en esta comisión. Esta comparecencia es verdad que se produce casi un mes y pico después del último pleno de control que tuvimos en marzo. Desde entonces también es cierto que las conversaciones y la comunicación ha sido oficiosa, que no oficial, y la verdad es que no nos han dado al resto de los grupos muchas oportunidades para poder interactuar. De alguna manera, la función que tenemos en estas Juntas Generales la hemos visto de alguna forma invisibilizada. Tiene usted, señor diputado, un programa en su departamento que es Acciones de Comunicación, dotada de más de 1 millón de euros, y creo que, como siendo muy condescendiente, le puedo decir que han gestionado fatal la comunicación. Usted habla mucho de hacer vereda, de ausolana, ahora estaba diciendo trabajar juntos y juntas. Pues poco hemos podido trabajar juntos y juntas porque todos estos datos, toda esta información que nos ha dado hoy, no ha sido posible recibirla de una forma calendarizada, por áreas, por departamentos, lo que se estaba haciendo a medida que las órdenes ministeriales iban apareciendo. Al principio también de su intervención nos ha hablado de la transparencia, de esa participación, de esa obligación. Pues claro que tienen una obligación con la transparencia y el buen gobierno, pero todos esos recursos no han servido para hacer con los grupos políticos lo que en cambio sí que ustedes han exigido en su partido político, el PNV, que se haga en Madrid. Ustedes desde el primer decreto para aprobarlo exigieron una comparecencia semanal del gobierno para explicar las medidas que se estaban tomando, las que se iban a tomar y llegar así a saber qué se estaba haciendo. Y en cambio lo que ustedes han acusado de unilateral a un gobierno, en la toma de decisiones han pedido colaboración, han pedido cooperación, y en cambio aquí en Álava, en Euskadi, pues las Juntas Generales, que somos el legislativo, pues se nos ha invisibilizado y no hemos tenido mucha posibilidad ni de acceder a la información, ni saber qué estaban haciendo, ni saber los resultados, bueno, ahora pues claro, después de todo este tiempo, pues ¿qué quiere que le diga? Tengo 19 páginas para hacer preguntas, pero también tengo 10 minutos y voy a intentar obviar las cosas que de alguna manera ha contestado y decirle, bueno, que si algo hemos aprendido en estos días y vamos a tener que aprender de una manera muy triste para muchas familias, que ahora mismo quiero dar el pésame a las más de 200 personas con nombres, apellidos y familias que han perdido la vida, a todos aquellos que están enfermos, que están confinados, y el agradecimiento máximo a quienes nos están ayudando a todas a poder pasar estos tiempos, desde el servicios sociosanitarios a servicios de limpieza, a todos los que nos abastecen de alimentación, al sector primario y a todos los que otros grupos también han dicho. Prioridades, bueno, pues la vida de las personas, la salud en el centro de las políticas y cuidar más y mejor a quienes nos cuidan, que han sido de alguna manera quienes más se han puesto en contacto con, por lo menos con mi grupo político, para quejarse de que no tenían protección, de que estaban yendo a los domicilios las personas del SAT de las que usted ha hablado, con una protección, tenían una mascarilla en cada casa, no sabían si en esa casa había gente aislada, no sabían si había gente contagiada, y se han encontrado en unas situaciones muy complicadas y que desde luego no están siendo solventadas. También le quiero decir que se decretó un aislamiento en los domicilios, un cierre de actividades que se ha llevado a cabo a rajatabla en comercio, turismo, toda la ciudadanía, nos hemos quedado en casa y bueno, en principio así es un gran sacrificio para autónomos, para pequeñas empresas y bueno, todo el mundo así lo aceptó, no hubo mayor crítica y es algo que valía la pena por el bien general, pero cuando se decretó el parón de toda la actividad que no sea esencial, todo lo que afectaba a grandes empresas, obras públicas, empezaron ustedes a hablar de coma económico, de flexibilizar todas esas medidas de cierre y usted, señor González, en su rueda de prensa, porque he seguido sus ruedas de prensa y sus notas todos los días, se convirtió en un portavoz de Confebask para decir
y confrontar con las autoridades sanitarias esa decisión. Ahora mismo nos acaba de decir, en cambio, que cuando habló con todas las empresas de todo este tema, que la valoración era positiva sobre las medidas que había tomado el gobierno español y el gobierno vasco. En aquel momento creo que debería haber salido dando confianza y ánimo a la sociedad alavesa. Sabemos que la situación es dura, es crítica, pero creo que tiene que transmitir que se están tomando las medidas posibles para recuperarse o esa desescalada que llegue lo antes posible, agradeciendo el esfuerzo de familias, autónomos y las empresas que están mostrando una responsabilidad fuera de lo común. Y le voy a hacer un poco algunas preguntas por diferentes áreas, como ha hecho usted, ¿no? Bueno, voy a empezar por Presidencia, por la Comisión de Presidencia, Euskera e Igualdad. Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención en el tema de violencias machistas. Ustedes el otro día, en una nota de prensa, decían que las cifras eran inferiores, incluso las del mes anterior, muy parecidas a las registradas en enero, y que bueno, habían recibido las mismas llamadas y las mismas denuncias que en meses anteriores en lo que se refiere a violencias machistas, violencia de género. Y yo no sé si esto puede ser porque a nivel del Estado, el Ministerio de Igualdad ya informaron que las llamadas al 016 se habían incrementado casi un 20%. Entonces, me resulta curiosa esa diferencia que hay en Álava respecto a los meses anteriores. En cuanto a desarrollo económico, innovación y reto demográfico, quisiera que cuando usted dijo el 31 de marzo, cuando hablaba de la interpretación flexible del Real Decreto 10/2020 que paralizaba la actividad empresarial, ¿a qué se quería referir con flexible? Porque, como usted sabe, hay un montón de empresas en Álava que dieron positivo, había 47 trabajadores en ese momento infectados por coronavirus y en otras empresas también. Entonces, bueno, que nos dijera de alguna manera por qué usted consideraba que entrábamos en coma económico si ciertas empresas no seguían trabajando, aún conociendo que había muchos trabajadores que estaban contagiados de coronavirus. Respecto al link que se ha hecho en desarrollo económico, ayudas a la COVID-19, pues me pareció una buena, hay que decirlo, una buena iniciativa, pero cuando uno se pone a hacer búsquedas acotadas que se pueden hacer por los diferentes, bueno, Gobierno vasco, Gobierno del Estado, Diputación, yo cuando le doy a la Diputación Foral de Álava me salen dos medidas. El decreto de urgencia fiscal que aprobamos, que se trata de moratorias. No he escuchado la pregunta. Cuando has empezado a hablar de la página web, ahí he perdido la conexión. Sí, mira, te digo, la página web en sí me gustó que se hiciera por fin algo que la gente pudiera entrar y de una forma ordenada pudiera ver, dependiendo si era autónomo, si era comerciante, si era una empresa o si quería ver las ayudas del Gobierno vasco o las del Estado o las de la Diputación. Me pareció que era una buena herramienta. Pero claro, cuando entras a Diputación Foral de Álava ves que solamente hay dos medidas de Diputación. Una, el decreto legislativo que consiste en demoras y fraccionamientos, que no sé si creen ustedes que va a ser suficiente, y luego está la medida del aplazamiento de las cuotas de alquiler, como usted ha dicho, 3 meses de Álava Agencia de Desarrollo. Le quería preguntar, por ejemplo, los autónomos y autónomas de territorio, ¿cuándo van a empezar a cobrar las ayudas? Si tienen pensado convocar desde Diputación Foral de Álava alguna ayuda complementaria para todas esas personas que han tenido que cesar en su actividad, que no saben además cuándo van a poder abrir los negocios. Hoy hemos sabido que ese fondo de 500 millones del Gobierno vasco, que eran créditos sin intereses, que lo está llevando a cabo el Cargi, pues en el momento que se ha abierto la posibilidad, se han encontrado con que había 7.000 peticiones por 1.230 millones de euros y tienen 500 millones, con lo cual se puede hacer usted una idea, si no se la ha hecho ya, que supongo que sí, de cuál es toda la necesidad que hay en estas pequeñas empresas y autónomos para que toda esta gente esté solicitando créditos. Nos ha dicho de los ERTES que había 3.314 ERTES. Quisiera saber cuántos trabajadores y trabajadoras les ha afectado. También quisiera saber, dentro de la industria alavesa, qué porcentaje se mantiene activo. También si se está estimulando desde Diputación Foral de Álava los procesos de innovación
para, bueno, poder fortalecer las capacidades para enfrentar esta crisis a todas esas empresas, por ejemplo, si hay empresas que están trabajando en la producción de EPIs. Aquí hemos hablado siempre de que somos un nudo logístico, Vitoria y Álava, entre la península y el continente. Quisiera saber si durante la gestión de esta emergencia sanitaria tenemos datos que nos pueda dar en este sentido, pues con el aeropuerto de Foronda, Arasur o Jundiz. En cuanto a fomento de empleo, comercio, turismo y administración local, pues desde luego el impacto de la crisis es total. Me gustaría saber si ese pequeño comercio que antes de la crisis ya se encontraba con serios problemas, cuáles son las medidas que están, porque les he oído ayer y hoy que están trabajando en ello, pero qué tipo de medidas se están preparando con el comercio, con la hostelería, por el daño pues, que va a sufrir el tejido comercial de esta ciudad. Luego, bueno, ya hablaremos. El centro de cálculo yo no sé si ha estado a la altura de las circunstancias para el teletrabajo, la administración electrónica que desde los ayuntamientos se tiene que llevar a cabo en muchas ocasiones por control remoto, que no sé si ofrece todas las seguridades. En fin, eso es un tema que será importante tocarlo. En cuanto a Hacienda, Finanzas y Presupuestos, nos ha dicho que los presupuestos, por supuesto, se van a tener que rehacer, pero bueno, ¿qué previsión tiene de la afectación a la recaudación que esta crisis va a hacer en la recaudación de Álava? Le digo porque el otro día leía que en Guipúzcoa el diputado general había dicho que por lo menos un 25%. Entonces yo no sé si aquí tienen hecho alguna previsión y entonces en el caso de que fuera un 25% se piensa recurrir al endeudamiento para ayudar a que el tejido productivo pueda y las familias puedan salir todos, como usted dice, y no se quede nadie atrás. Y si es así, ¿de cuánto estaríamos hablando? Luego, otra cosa, el dinero de Diputación también va para los ayuntamientos. Yo no sé si se ha tenido en cuenta, si se ha hablado con los ayuntamientos para hablarles también de esa contención de gasto, porque evidentemente, no sé, el FOFEL si va a poder ser la cantidad que estaba establecida. Entonces eso les afecta directamente. Vamos a ver, luego por otro lado hay un decreto ley, el 8/2020, de medidas de flexibilización de mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Sí, bueno, en la contratación pública. Quería saber si había empresas contratadas por Diputación Foral que hubieran solicitado el abono de daños y perjuicios y a cuánto ascienden dichos daños y perjuicios. Bueno, tengo cosas de equilibrio territorial. Pero bueno, que ya, como me están diciendo que voy acabando, voy a bienestar social. Miren, en Guipúzcoa se hizo un plan de choque en colaboración con 27 agentes sociales del territorio. Yo no sé si aquí se ha llegado a hacer algo así, porque esto ha llevado a que semanalmente vean si esas medidas se han implementado, los resultados y demás. Otra cosa que le quería preguntar, ¿se están replanteando el modelo de residencias de mayores para hacer centros más pequeños con una atención más individualizada desde bienestar social? También quiero saber, también han mencionado antes el señor Oyarzábal, el por qué 1/3 de las personas fallecidas en Álava son personas en las residencias. Es algo que no está ocurriendo en otros territorios. Luego el Fondo Social Extraordinario que se aprobó desde Madrid, quiero saber a cuánto asciende ese fondo social para el territorio de Álava y qué criterios se han tenido en cuenta en la Comunidad Autónoma Vasca para repartir ese fondo social y en qué se va a invertir ese fondo. Ustedes y sabemos los datos de las personas que están contagiadas de coronavirus en las residencias, las personas que han muerto, pero lo que no hemos sabido nunca es cuántas personas trabajadoras están de baja en las residencias, unos por coronavirus, otros por bajas, otros, o sea, no sabemos cómo se encuentra en personal. Nos ha dicho que ha habido contrataciones y demás, pero queremos saber por residencias, de alguna manera, un informe desglosado. Tienen ustedes, el 4 de abril salió en el Boletín Oficial del Estado la obligación de enviar por parte de las comunidades autónomas, de las autoridades competentes, nosotros en este caso, una relación de los centros de servicios sociales de carácter residencial antes del 8 de abril, en el cual hay que contestar a todas estas preguntas y sobre todo dice que en particular
hay que priorizar las pruebas diagnósticas en residencias a usuarios y al personal. Entonces, es una orden ministerial, con lo cual entiendo que lo están haciendo. Bueno, tengo muchísimas más pues para agricultura, para todo, pero bueno, tendremos que hacerlas en otras comparecencias. En cultura, pues mire, me parece bien todo lo de las visitas virtuales y demás, pero bueno, se puede aprovechar para debatir con públicos, artistas y agentes cómo salir de esto. También tenía, bueno, en los eventos, en la Esquena Rock, el Festival de Jazz, sabemos saber si se va a poder hacer o qué saben al respecto. Cosas de residuos tenía, pero también la voy a dejar. Le quiero decir, de todas formas, nada, simplemente que le agradecemos y que sé que no tendrán muchas respuestas a estas preguntas y que habrán acertado, se habrán equivocado, que hoy no es el día de hacer balance, hoy es el día que nos expliquen lo que han hecho y qué tienen previsto hacer y buscar manera de que todas podamos contribuir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.